tal? Buenas tardes, muchachos. A continuación, voy a explicarles brevemente el tema de la lección número 1 de nuestro último resultado de aprendizaje, que es acerca de adverbios de modo y de frecuencia correspondiente a los ejercicios de la página 65 del manual. Entonces, como introducción, en esta semana terminamos las últimas 5 páginas de nuestro manual y con eso será evaluado el 2.2, que es el resultado de aprendizaje que nos queda pendiente por ser evaluado. Una parte es evaluado con asistencia, obviamente, y la otra parte es con las firmas. Entonces, no hay actividad de evaluación ya para finalizar. Entonces, la página 65 corresponde a adverbios de modo y de frecuencia. En realidad, los adverbios de modo y los adverbios de frecuencia amerita cada uno de los dos temas su propia explicación y ejercicios. Sin embargo, en el manual deciden unir los dos temas en una sola lección. En realidad no tiene mayor complejidad, entonces lo vamos a ver a continuación. Entonces, primero, ¿qué son los adverbios de modo? En realidad, muchachos, nosotros ya hemos visto adverbios de modo anteriormente. Lo han visto en semestres anteriores, no nada más adverbios de modo, sino también los de frecuencia y otros adverbios como los de intensidad. Ahora, específicamente, antes de ver qué son los adverbios de modo, yo siempre prefiero comenzar por ver qué es un adverbio. Y de hecho, tal vez muchos de ustedes ya recuerden cuando yo les explico adverbios de cualquier tipo, primero explico qué es un adverbio. Entonces, los adverbios son palabras que acompañan a un verbo, acompañan a un adjetivo o incluso a otros adverbios, agregándole algo más a su significado. Eso es lo que hacen los adverbios. Son palabras que acompañan a otras palabras para decirnos algo más, para agregar significado extra, ya sea a un verbo, a un adjetivo o incluso a otros adverbios. En el caso específico de los adverbios de modo, estos nos indican cómo se lleva a cabo una acción. O sea, de qué modo ocurre una acción. Por eso se llaman adverbios de modo. Nos dicen de qué modo sucede algo. Y en el caso del inglés, de los adverbios de modo en inglés, la mayoría terminan en ly. Y en español, de hecho, curiosamente, los adverbios de modo también tienen una terminación muy común, mente. Ok, entonces, ejemplos. Voy a utilizar los ejemplos que vienen ahí mismo en la página 65. Entonces, el tema general de la página 65, que creo que nada más son 2 ejercicios, tiene que ver con equipo médico, aparatos de uso médico para la salud. Entonces, utilizo yo los ejemplos que ya vienen ahí. Dice el primero de ellos, compare your blood pressure readings automatically. Compare sus lecturas de presión arterial automáticamente. Ahora, cuando escuchamos este enunciado así nada más sin contexto, pues no tiene mucho sentido. Pero el contexto de este enunciado es que se está describiendo un aparato que se utiliza para medir la presión arterial. Este aparato le permite al usuario comparar sus registros de la presión arterial de días anteriores con el registro actual. Por eso dice ahí, compare your blood pressure readings automatically. Ese es el adverbio de modo, automatically, que significa automáticamente. Significa que la comparación se lleva a cabo automáticamente. Es decir, la palabra automatically nos dice de qué modo se lleva a cabo esta acción de comparar. ¿Ok? Otro ejemplo que también viene ahí, consult your blood pressure easily. Consult your blood pressure easily. Consulte su presión arterial fácilmente. Ese es el adverbio de modo, easily, fácilmente.
Entonces, en este caso específico, aunque no van juntos el verbo y el adverbio, ¿sí? Aunque no van juntos, el verbo está aquí, consult, y el adverbio está acá, easily. Aunque no van juntos, el adverbio de modo nos dice algo, le agrega más significado al verbo que está acá, ¿sí? Entonces, en la página 65, la explicación que ya viene ahí en inglés dice que el adverbio de modo va después del verbo, lo cual hace pensar que siempre va después del verbo, pero no es así. Entonces, en ocasiones vamos a encontrar el adverbio de modo después del verbo, como aquí, en el caso de estos ejemplos que están aquí, pero en otras ocasiones lo vamos a encontrar antes. Entonces, yo no quise ponerles ahí que el adverbio va siempre al final, porque no es cierto. A veces podemos usarlo después del verbo y a veces podemos usarlo antes. Es una cuestión de contexto, nada más, ¿eh? Entonces, en nuestros ejemplos, pues sí va después del verbo. De hecho, va al final del enunciado. Ahora, esos son los adverbios de modo. Nos dicen de qué manera se lleva a cabo una acción. Ahora, la otra parte del cuadrito que viene ahí en la página 65 tiene que ver con los adverbios de frecuencia. Entonces, ¿qué son? Bueno, los adverbios de frecuencia nos describen qué tan seguido ocurre una acción. O sea, con qué frecuencia. Por eso se llaman adverbios de frecuencia. Aquí sí se los pongo yo que por lo general van antes del verbo. Por ejemplo, always follow basic precautions. Siempre siga las precauciones básicas. ¿Qué tan seguido? Siempre. Always. Entonces, el adverbio de frecuencia always es uno de los adverbios de frecuencia más comunes en el inglés. De hecho, es un adverbio que incluso muchos de ustedes que quizás no estén familiarizados con el idioma inglés o de plano digan, yo no sé inglés para nada, seguramente saben lo que significa el adverbio always, porque es una palabra muy común en el inglés. Siempre. Lo mismo que el adverbio de frecuencia never, que significa nunca. Por ejemplo, never immerse the unit in water. Seguimos hablando acerca de aparatos aparatos médicos, aparatos para la salud. En este caso, dice, never immerse the unit in water. Nunca sumerja el aparato en el agua. Entonces, sí, la palabra unit significa unidad, pero tenemos que tener en cuenta el contexto. Entonces, en el contexto de este enunciado, es más adecuado traducir el enunciado como yo lo hice. Nunca sumerja el aparato en el agua. Never immerse the unit in water. Entonces, para hablar de sumergir, podemos utilizar la palabra immerse o submerge, que también es sumergir. Es lo mismo, significa poner algo bajo el agua, ¿sí? Entonces, ahí está esa parte, muchachos, de adverbios de modo y de frecuencia que requieren ustedes para llevar a cabo y realizar los ejercicios de la página 65. Tenemos nada más ahí un ejercicio que tiene que ver con acomodar palabras para formar enunciados utilizando adverbios de los que acabamos de ver. Ese es uno de ellos, ¿sí? Entonces, ahí está esa parte. Yo voy a continuar generando estos videos con explicaciones de los temas de las lecciones siguientes. Algunos tienen un poco más de complejidad que otros, ¿sí? Pero básicamente esto es lo que ustedes requieren para resolver los ejercicios de la página 65, que son 2 nada más, ¿eh? Entonces, igual, yo voy a seguir en estos días subiendo al canal de Teams más explicaciones como estas. Ahora, nada más para redondear esto de los adverbios de frecuencia y finalizar la explicación. Obviamente existen más adverbios de frecuencia, solamente que en la explicación nos ponen los más comunes, pero existen más, por ejemplo, sometimes, que es a veces,
usually, usualmente, rarely, raramente o rara vez, often, seguido, etcétera. Hay más. Bien, muchachos, entonces yo nada más quería hacer esta explicación breve para que ustedes tengan un poquito más de información para resolver los ejercicios, y así voy a continuar con lo que nos resta. Yo hoy mismo les pongo, hoy es lunes 8 de junio, hoy mismo les pongo las instrucciones por escrito en el canal de Teams para que ustedes las puedan consultar, porque estas páginas del manual hasta las 69 son para presentar a más tardar el viernes 12. Pero bueno, esto ya lo voy a incluir yo en las instrucciones. Entonces, hasta aquí le voy a dejar con esta explicación y nos seguimos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias, muchachos. Que tengan excelente día.